Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar con el tema de paradigmas. Paradigmas, y vamos a iniciar con dos frases que utilizo mucho cuando doy cursos de Reiki. Las considero de verdad muy importantes. La primera es: eres el resultado de los hábitos de las personas que te rodean. Y esto es porque obviamente has sido educado por las personas que te rodean. Y la segunda es: alguien más ha vivido en tu lugar. Bien, con estas dos frases arrancamos y te tengo una buena noticia. Es tiempo de empezar a vivir tu propia vida. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un ejemplo. Tú lo aprendes a través del ejemplo de las personas que te rodean y también lo transmites a través de los ejemplos propios de tu vida. Un paradigma es un modelo que tú sigues, una forma de actuar. Dentro de nuestra vida nos han dicho cómo hacer las cosas, nosotros hemos aprendido cómo hacer las cosas y siempre tenemos por ahí pensamientos que nos sirven de modelo en el día a día de nuestra forma de ser. Un paradigma también es una interpretación de la realidad, es nuestra interpretación personal de la realidad y aquí hay que ser muy claros, las cosas no son lo mismo para todas las personas, no todas las manzanas son verdes, no todas las manzanas son rojas, cada quien ve las manzanas a su propia forma de ser y tú podrás encontrar muchos ejemplos de esto. Y vamos hablando de las manzanas. Hay gente a la que le gustan las manzanas y hay gente a la que no le gustan las manzanas. Y eso no tiene nada que ver con las manzanas. Tiene que ver con un paradigma tuyo que te dice si algo te gusta o no. Los paradigmas también son tus pensamientos guía. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema, pero quédate con esta idea. Los paradigmas son tus pensamientos guía. Y también son tus filtros de interpretación de la realidad. Bien, una cosa importante que debemos profundizar es: vamos a comparar los paradigmas con unos cristales que tú te colocas y a través de ellos ves la realidad. Decía por ahí algún poema, nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Y vamos aquí a retomar la idea de los cristales. Lo que tú ves a través de esos cristales definitivamente no es una realidad, es tu interpretación de la realidad, es lo que tú ves de la realidad, es tu idea de la realidad. Es, en última instancia, una expresión distorsionada de la realidad. Y quiero demostrártelo. Imagínate que esos cristales son de color rojo, están tintados de color rojo. Si tú agarras una rosa, seguramente la vas a ver tintada de color rojo, la puedes ver roja o la puedes ver rosa, pero no la vas a ver blanca. Si esta rosa fuera blanca y tú tuvieras estos cristales rojos puestos en tus ojos, esa rosa sería una rosa rosa o sería una rosa roja, pero no sería una rosa blanca. A la vez, si esos cristales estuvieran tintados de azul, tú verías a través de ellos una rosa azul. Y eso no tiene nada que ver con la rosa sigue siendo blanca, pero a través de los cristales con que tú la ves, interpretas la realidad y tú podrías jurar que esa rosa es roja o que esa rosa es azul. Y por más cercana que sea tu visión de la realidad, nunca será la realidad. Esto nos sucede mucho con algunos amigos. Tú los ves y crees que entiendes sus problemas y déjame decirte una cosa, solamente quien vive el problema puede entender el problema. Muchas veces nos acercamos a la gente creyendo que tenemos las soluciones para otras personas y la verdad es que no, cada quien va a encontrar sus propias soluciones. Por más cercana que nosotros interpretemos la realidad, nunca será la realidad completa y solo será una interpretación de la realidad. Comparando esto con un mapa, eh, el mapa es una idea del trayecto, pero no es el trayecto en sí mismo, no es el viaje en sí mismo. Vamos a pensar que entras con todos los avances tecnológicos a Google Earth y ubicas Francia y ubicas París y de ahí entras a esta herramienta que hay de edificios 3D y logras acercarte lo más posible a la Torre Eiffel. Tienes la información, pero no tienes la vivencia. El paradigma es un mapa que te guía en la vida, pero no es el territorio, no es la realidad completa. ¿Cómo se forma un paradigma en nuestra mente? Bueno, vamos a retomar aquí
una presentación que circula libremente en PowerPoint y que es parte de nuestra sección de materiales también. Es el ejercicio de los changos, ¿ok? El experimento de los changos. Este es un experimento real. Es un experimento que se hizo encerrando algunos changos en una jaula cerrada y se les puso una escalera y en la parte más alta de la escalera se les pusieron plátanos. A los changos les gustan mucho los plátanos. Aquí tenemos unos changos azules representando el grupo de changos que estaban encerrados en esa jaula. Y en la parte baja se les ponía otro tipo de comida, ¿no? Verduras, etcétera, pero sí sabemos que los changos pues les gustan mucho los plátanos. Entonces la tendencia natural de los changos era subir la escalera y tomar los plátanos. Los científicos entonces hicieron lo siguiente. Cada que un chango subía la escalera, rociaban con agua fría a todos los changos que estaban en la parte de abajo. Eso generó un acto reflejo. Todos entendieron que cuando un chango subía por la escalera, todos los que se quedaban abajo iban a ser castigados. Resultado, hubo una reacción natural en los changos que estaban abajo y cada que un chango quería subir la escalera, ellos mismos lo agarraban a golpes. ¿Para qué? Para evitar que subiera la escalera. ¿Por qué? Porque sabían que si subía la escalera a tomar los plátanos, todos los que estaban abajo iban a ser castigados con agua fría. Resultado, todos los changos aprendieron que no iban a subir la escalera, porque si uno subía la escalera, iban a ser golpeados por el resto de la manada. Entonces, los científicos sustituyeron un chango. Aquí lo estamos ejemplificando de color café del lado derecho. Todos los demás changos eran azules, es decir, ya habían aprendido este comportamiento. Pero este chango nuevo, pues no sabía de la prohibición de subir y tomar los plátanos. Es obvio que él entró, subió por la escalera y trató de tomar los plátanos. ¿Y qué crees que le pasó? Pues fue golpeado. Así es. Como fue golpeado, y seguramente fue golpeado una y otra vez, cada que intentaba subir la escalera, pues desistió y se unió a la manada. Simplemente aprendió que no había que subir. Cuando otro chango, ejemplificado de color café también del lado izquierdo, fue adherido, sustituyendo a uno de los changos azules, y también intentó subir, ¿qué crees que le pasó? Pues también fue golpeado. Y fue golpeado no solo por los changos azules, los originales, los que sí sabían del chorro del agua, sino que fue golpeado también por el chango café, que ya no había sido mojado, pero que sí había aprendido por el comportamiento del resto de la manada, que si subía la escalera había que golpearlo. Entonces, este chango nuevo fue golpeado y aprendió entonces que no deberían subir por la escalera. Uno a uno, los changos que sí tuvieron contacto con el agua, que sí sufrieron el castigo del agua fría, fueron sustituidos por changos nuevos. Y uno a uno, los changos nuevos fueron aprendiendo que si alguien intentaba subir la escalera, debería ser golpeado. Si te fijas, aquí hay una cosa importante. El agua ya no fue utilizada con estos changos cafés como medio de castigo. El medio de castigo fue el comportamiento del resto de la manada. Es decir, el origen del comportamiento ya no es claro. Ya no golpeo al que sube porque si no me castigan con agua. Ahora ya golpeo al que sube simplemente porque sube, porque todos lo golpean y yo aprendo este comportamiento. Si fuera posible hablar con los changos y preguntarles a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, seguramente te dirían, no sé, las cosas siempre se han hecho así aquí. ¿Te suena conocido este tema? Bueno, los paradigmas existen en todo momento de nuestra vida. Son, por ejemplo, parte de las tradiciones, los bailes de 15 años para las jovencitas, las ceremonias de boda, los pasteles de cumpleaños, los festejos, el cambio de año, etcétera. Todas esas tradiciones nosotros nacemos y simplemente las aprendemos. No sabemos de dónde vienen, la mayoría de ellas ni siquiera son claras en cuál es el propósito de las mismas, pero sí sabemos cómo se tienen que ejecutar porque así las aprendimos.
Las actividades según el género. Los niños tienen que jugar con autos, las niñas deben jugar con muñecas. Sí, estas son parte de los paradigmas que nos han ido pasando de generación en generación. Uno de los paradigmas nuevos que se están generando desgraciadamente en todas las sociedades es la aceptación de las enfermedades. Las enfermedades, nos dicen los medios masivos de comunicación como la televisión, a partir de los 40 ya tienes problemas de varices, o a partir de los 35 tu piel ya no es la misma, a partir de los 45 ya tienes problemas de osteoartritis, y hasta nos aprendemos los nombres complicados, ¿no?, de las nuevas enfermedades, que ya nos dicen los medios de comunicación. Si ya tienes esta edad, pues ya tienes que tener problemas de erección, o sea, ya tienes 40, ya eres uno de cada 10 que debe tener problemas de erección. Y nosotros no cuestionamos estos paradigmas, simplemente los aceptamos como tal. La aceptación social también es otro paradigma, ¿no? Antes se decía o bien casada o bien quedada, y esa era una de las razones por las cuales las mujeres terminaban casándose. Bien, ¿cómo nos llegan los paradigmas? Primero, pues somos nosotros como esponjas, ¿verdad? Y nuestro cerebro asimila todo lo que está alrededor. Los medios masivos de comunicación, nuestros maestros, nuestros padres, nuestras autoridades laborales y todas aquellas personas con las que convivimos y que tienen algún grado de autoridad sobre nosotros, nos ayudan en este tortuoso proceso de generar nuestros propios paradigmas. Bien, como nosotros reconocemos como autoridades a todos estos medios por los cuales nos llega información, pues estos paradigmas se generan porque aprendemos lo que vemos y aprendemos imitando a lo que los otros hacen. Lo más grave del asunto es que no cuestionamos y aprendemos en automático todo aquello que no cuestionamos. Bien, no todo es tan malo. Hay paradigmas positivos y paradigmas negativos que hemos ido asimilando a lo largo de nuestra vida. Como ejemplo de paradigmas positivos te puedo decir, si alguien más lo ha hecho, seguramente yo puedo hacerlo. Y esto es algo que yo me he detenido varias veces en mi vida a analizar y es real. Si alguien lo ha hecho, seguramente yo puedo hacerlo. Si tú alimentas tu mente con este paradigma, es muy probable que la próxima vez que te enfrentes a un reto del tipo que sea, deportivo, físico, social, económico, un trabajo nuevo, tomar la decisión de hacer una carrera, etcétera, seguramente vas a pararte y decir, si alguien más lo ha hecho, seguramente yo puedo hacerlo. Y eso te puede dar mucha fuerza para lograr lo que quieres lograr. Otro paradigma positivo, por ejemplo, es si lo veo en mi mente, puedo tenerlo en mi vida. Y eso es clarísimo, clarísimo. Yo te puedo decir que todo lo que has logrado en tu vida, mucho o poco, primero lo tuviste como una idea en tu mente. Es más, voltea a tu alrededor, ve una lámpara, una silla, una mesa, la misma computadora donde estás viendo esta información. Esta computadora primero existió en la mente de alguien antes de que se generara un teclado, una pantalla. De eso se trata la ciencia ficción. La gente más visionaria, primero tuvo una idea y luego llegó gente atrás que la empezó a materializar. Si lo veo en mi mente, puedo tenerlo en mi vida. Otro paradigma muy positivo es yo soy responsable de lo que soy, de lo que no soy y de lo que seré. Esto me lleva a un estado en donde mi mente entiende que puedo ser el autor de mi propia vida, el constructor de mi futuro. Dejo de ser la víctima y me convierto en el actor principal de mi propia vida. Sin embargo, estamos más rodeados de paradigmas negativos que rodeados de paradigmas positivos. Quiero darte algunos ejemplos desastrosos que tienen un poder impresionante en nosotros y que los hemos ido aceptando paso a paso. ¿Has escuchado a alguien decir, es que me hacen enojar? Esa es una frase muy común. Es que me hacen enojar. Y yo en ocasiones con la gente que viene a consulta con nosotros en el Centro Univida y en otros lugares donde damos terapia, esta frase común yo les pido que se detengan y se escuchen. ¿Cómo es posible que alguien tenga el control de tus emociones? Para mí es muy sencillo. Si tú te enojas es porque tú permites
que tus emociones vayan en ese sentido. Y expresar algo así como me hacen enojar es producto de un paradigma en donde todos los demás tienen el control de mi vida y yo soy la víctima de mi propia vida. Fíjate qué impacto tan demoledor, tan desastroso puede tener un paradigma negativo en tu vida. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Creo que este es uno de los paradigmas más ligados a una situación de escasez, ¿no? Y que nos amarra a una situación de escasez, a una situación de conformismo, a una situación de no, 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 mira, no te muevas, ¿sí? Mejor nos quedamos aquí, no importa que esté mal, pero es mejor que esté mal, y no te arriesgues a que haya un algo más atrás. ¿Has escuchado gente que dice, es que esto no me gusta porque mi papá, o esto no me gusta porque mi mamá cuando yo era chico hacía tal o cual cosa? Fíjate cómo aceptamos los paradigmas. En muchas ocasiones hasta sabemos de dónde viene el problema que tenemos, pero no lo cambiamos, ¿no? Somos capaces de decir, no, es que a mi papá no le gustaba que nosotros comiéramos helado y por lo tanto, pues yo no como helado, ¿no? Y a la fecha, pues no como helado y no me gusta el helado. Oye, ¿ya probaste el helado? No, es que no me gusta porque cuando yo era chico mi papá no nos daba helado y yo volteé y me quedo viendo y digo, no es posible que me estés dando una justificación cuando tienes 18, 20, 25 o 40 o 50 años, una justificación basada en lo que tu papá te decía cuando eras niño. Bueno, pues sí es posible. Es posible porque se convirtió en un paradigma que es un mapa guía, que es un pensamiento rector y toda tu vida estás actuando con respecto a ellos. Bien, vamos a sacar algunas conclusiones rápidas sobre el tema de paradigmas. Primero, pues se generaron inconscientemente. Tú no los pensaste antes de generarlos. Se generaron porque estaban ahí, donde tú vivías. Se generaron porque te los dijeron gentes de autoridad. Se generaron porque los aprendiste por imitación, por mimetismo, ¿no? Se generaron de manera inconsciente. No pasaron por un filtro de valor, o sea, tú no tuviste la oportunidad de decir, a ver, espérame, déjame ver, esto que me estás diciendo es cierto o no es cierto. No, simplemente se implantaron por mimetismo, por imitación. Y los paradigmas sirven de base para aceptar o rechazar otros paradigmas. Por ejemplo, hablábamos hace un rato del paradigma este de más vale bueno por conocido, malo por conocido que bueno por conocer. Y hablando de ese paradigma puede servir de base, por ejemplo, para negar lo importante de lo nuevo y lo mejor. Si yo te traigo un nuevo celular, es muy probable que me digas, no, mira, más vale malo por conocido que bueno por conocer, y a mí las cosas de tecnología no me gustan. Entonces, ya un paradigma basado en más vale malo por conocido que bueno por conocer se convirtió en un paradigma que dice, a mí las cosas de tecnología no me gustan. Entonces viene una cascada de rechazo hacia las cosas nuevas, hacia las cosas mejores, hacia las cosas tecnológicamente avanzadas. Un paradigma sirve de base para aceptar o rechazar otros paradigmas. Bueno, por lo anterior, los paradigmas se autorreproducen y se autofortalecen, es decir, tú vas a aceptar paradigmas nuevos que estén alineados con paradigmas viejos. Y de esa manera los paradigmas viejos toman todavía más fuerza y se reproducen porque en tu actuar diario tú los vas a transparentar y se los vas a pasar a tus alumnos, a tus compañeros de trabajo, a tus subordinados, a tus hijos, es decir, a aquellas personas que ahora te ven a ti como figura de autoridad. Así los paradigmas tienden a perpetuarse. Esa es la razón por la cual pues muchas mujeres siguen considerando que es muy importante encontrar al príncipe azul y casarse de blanco, por ejemplo, ¿no? Eh, Cabe aclarar que los paradigmas afectan toda nuestra vida, nuestro concepto de sexualidad, nuestro concepto de virginidad, nuestro concepto de ser social, la forma en que nos relacionamos con los demás, etcétera, etcétera. Y estos tienen una manifestación social y tienden a perpetuarse a través de seguir haciendo lo que aprendimos a hacer. Al ser cuestionados, los paradigmas se debilitan. Eso es una cosa muy importante. Al ser cuestionados, los paradigmas se debilitan. Así que
Si ya está cayéndote el 20 de que estás actuando en base a paradigmas negativos, paradigmas poco útiles, pues hay que empezar a cuestionarlos precisamente para debilitarlos y permitir que surjan nuevos paradigmas. Los paradigmas pueden ser cambiados. Bueno, aquí hay un tema interesante. Hay una rama de la psicología que dice que tú no puedes cambiar tus paradigmas, simplemente puedes sustituir tus paradigmas por otros paradigmas. Y eso nos lleva al tema de que los paradigmas son el origen de los hábitos, los puntos de vista y los comportamientos. Es decir, esta rama de la psicología terminaría diciendo que tú no puedes cambiar tus puntos de vista, pero puedes sustituir tus puntos de vista anteriores por puntos de vista nuevos. Tú no puedes cambiar tus hábitos, pero sí puedes eliminar y sustituir un hábito viejo por un hábito nuevo. Ambas posturas son válidas y yo creo que es totalmente razonable que tú puedas decir, sí quiero cambiar en términos de decir, este hábito, como por ejemplo fumar, no me gusta y ahora voy a fumar menos. O bien puedes sustituir el hábito de fumar pues por tener un lápiz en la mano, punto y se acabó. Lo importante en el fondo es que finalmente ya no enciendas el cigarrillo, ¿no? Bien, conclusión general, eres la suma de todos aquellos que influyeron en ti. Eres el eterno inconsciente de tu propia vida y sobre este tema del inconsciente vamos a hablar un poquito más adelante. Si no has logrado lo que deseas es porque tus paradigmas no corresponden con lo que deseas y por lo tanto lo más importante que te quiero decir en este primer video es tiempo de cambiar. Estando así, te agradezco mucho tu atención. Te invito a que hagas un pequeño ejercicio, que es una tarea práctica. Es enlista 10 paradigmas con los que no estés de acuerdo y que sabes que forman parte de tu vida. Ese va a ser un ejercicio muy interesante. Y si alguno de ellos tiene relación con la escasez, las limitaciones personales, el miedo al cambio, las cosas imposibles y generar abundancia, pues ya estamos en el buen camino para empezar a eliminarlos y empezar a partir de aquí a vivir en abundancia. Te dejo la lista abierta para que vayas encontrando nuevos paradigmas.